Daniel por Facebook y yo lo tengo. Muy bien. Ustedes me indican cuándo arrancamos. Van a presentar dos cortos primero, y luego yo Ok, lo presento y luego arranca. muy amable. Sí, un segundito nada más para iniciar la... Esta sesión podría ser grabada ante las... ¿Comparto yo? ¿Mm? Adelante, Jonathan, con el video. Estamos en vivo. Esta sesión podría ser grabada ante la situación de emergencia nacional y las necesidades internas y externas de capacitación en esta temática. Esta sesión podría ser grabada y publicada en redes sociales y sitios web de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Al participar en esta sesión, usted da su autorización para que su participación sea grabada y luego compartida con fines académicos y de concientización. Esto incluye todas sus participaciones en la actividad, ya sea su nombre, texto escrito, su voz o su imagen. Queda entendido de que no existe límite de tiempo en cuanto a la vigencia de esta autorización, ni tampoco existe especificación geográfica referente a dónde se puede distribuir esta grabación. Al respecto, y con el fin de velar por la privacidad y confidencialidad de las personas participantes, le brindamos las siguientes opciones. Si no desea que su imagen quede grabada, mantenga su cámara desactivada y elimine foto de perfil. Si no desea que su voz quede grabada, mantenga el micrófono en silencio. Si no desea que su texto quede grabado, no ingrese texto en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Si no desea que su nombre quede grabado, haga clic en Participantes, su nombre, más renombrar. Universidad de Costa Rica. Esta sesión. Adelante, doctor. Buenos días a todas y todos. Les habla el doctor Fernando Morales Martínez, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy continuamos con el ciclo de charlas virtuales como parte de las actividades previas al cuarto encuentro académico, promoviendo la salud y fortaleciendo enlaces con la sociedad. El día de hoy tenemos a la charla Costa Rica, Políticas Públicas en Agua. Esta conferencia será dictada por el ingeniero Fabio Hernández Ramírez, que es ingeniero civil, economista, con título de gerencia de proyectos, economía ambiental, cambio climático y gestión de proyectos de construcción. Docente y actualmente funge como sugerente de ambiente, investigación y desarrollo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados.
Le agradecemos profundamente al expositor, ingeniero Fabio Hernández Ramírez, su presencia y le brindo el espacio para su exposición esta mañana. Muchas gracias, don Fabio. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Para mí es un gusto estar por acá. Disculpe, ¿están viendo la presentación? Sí, 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 se correcto. ve. Sí, señor, Ok. todo está correcto. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la introducción, señor decano. No voy a extenderme mucho en mi presentación, ya usted lo hizo de manera muy acertada. La sugerencia técnica que desarrolla los proyectos y quien atiende asuntos de salud, ¿verdad? Entonces, un poco por eso también es que se me ha designado la participación. Don Fabio, disculpe, es que se está pegando un poquito el video. No sé si gusta apagar la cámara y puede hacer la presentación como compartida grande. Ahí, ya la estamos viendo. Listo. Ajá. Listo. Ahí están viendo bien, sí. Sí, correcto. Ok. Bueno, quisiera comenzar mi presentación destacando algo que es esencial y creo que es la columna vertebral de todo lo que tiene que ver con abastecimiento de agua potable y es el derecho humano al agua, ¿verdad? Está bien establecido en la Constitución Política, en el artículo 50, calificando este derecho humano al agua como universal, ¿verdad? Y esto no viene a ver, no se inventó, no se creó en Costa Rica. En realidad, esto viene de una serie de luchas que se han promovido en la historia del mundo, ¿verdad? En realidad, aquí temas como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, establecido muy recientemente en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, las leyes, las convenciones sobre cambio climático, ¿verdad? Son los hechos más recientes que nutren este derecho, pero son asuntos que vienen estableciéndose desde 1972 en la Declaración de Dublín sobre el agua y desarrollo sostenible. Ustedes recordarán, ¿verdad?, que hace unos 30 años, yo por lo menos hace 30 años estaba en la escuela y a mí me dijeron que el agua era un recurso inagotable, ¿verdad? Pero hoy por hoy las circunstancias han cambiado, como les diré más adelante, y este derecho humano está bien establecido, bien tipificado, tiene su carácter Buenas, don Fabio, estamos perdiendo conexión con el audio. No sé si podría extraño. revisar. ¿Aló? Sí, ahí lo escuchamos. Y se perdió un momento la presentación. Solo esta la vuelve a Ok. compartir. Voy de nuevo. ¿Aquí me escuchan? Sí. Sí, señor, ahí está. Disculpen. Ok. No, decía yo que si bien es cierto, la institucionalidad, o más bien el derecho humano al agua, es algo que el Estado costarricense debe tutelar, como bien lo establece la Constitución Política, lo cierto del caso es que gobiernan en esta materia y esto no facilita en muchas ocasiones las decisiones que el país requiere. Una legislación que también, obviamente, desde el punto de vista normativo, es lo que sigue después de la Constitución Política, desde el punto de vista de derecho,
pero es una ley o es una normativa bastante desactualizada. La ley de aguas data de los años 40 y, por ejemplo, la ley de la IA de 1961. Esto lo que nos viene a decir es que muchas de las instituciones fueron creadas en un contexto muy distinto al que existe hoy en día. O sea, si bien es cierto, tenemos un marco legal fuerte, es necesario revisarlo, porque el momento, digamos, en el que fue establecido como constitucional ese derecho humano al agua fue posterior a el momento en el cual fueron creadas muchas de nuestras instituciones y el marco legal que está detrás de esto. Además, por decirles un dato es que importante, es que, por ejemplo, en el momento en que se creó la IA, en 1961, los retos que tenía el país eran teníamos muchos retos en términos de salud pública. O sea, el AIA justamente nace como una solución emergente a una dispersión en acueductos cuya calidad, cuya prestación del servicio no era garantizada ni fiscalizada por ningún ente. Había buenos esfuerzos por las municipalidades, pero esos esfuerzos eran aislados, ¿verdad? Entonces, debido a eso nace principalmente la IA. Hoy por hoy, el país tiene no tantos retos en términos de salud pública en esta materia, sino más bien retos en términos de crecimiento económico, donde el agua hoy por hoy está constituyendo una barrera ante el desarrollo económico de nuestro país. Además, con el paso de los años, en vez de mirar y revisar la normativa y simplificarla para que la más sencilla, más bien se ha llenado de mucho más reglamentos y mucho más normativas que de la cuenta, ¿verdad? Entonces, esto es un poco para explicarles la diferencia entre el momento en el que se creó mucho del marco legal que gobierna el agua potable y el agua en general, ¿verdad? El recurso hídrico en general, con respecto a el momento en el cual nos encontramos hoy en día, con toda la lucha que se ha dado con la constitución del derecho humano al agua como elemento básico de nuestra constitución. No obstante lo anterior, sí, al menos desde la institución, el AIAR, es importante recordar que según la ley constitutiva, hoy por hoy tiene rectoría en esta materia, o sea, rectoría técnica específicamente en abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario, ¿verdad? No en recursos hídricos, sino solamente en eso. Entonces, como ente rector en la materia, pues sí, se ha constituido algunos elementos, algunos de los cuales voy a ir un poquito más en detalle más adelante, que son, por ejemplo, la Política Nacional de Agua Potable 2017-2030 y la Política Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales. Son dos instrumentos, ¿verdad?, que están bien establecidos, fueron elaborados en conjunto con distintos actores y establecen una ruta bien definida en torno a cómo cumplir este derecho, principalmente el tema de agua potable en nuestro país. Ahora bien, es algo también importante entender, ¿verdad? Si bien está establecido y tutelado en nuestra constitución política, debemos de entender qué es el derecho humano al agua y qué implica esto, ¿verdad? Bueno, primero que todo, es un derecho inherente a todo ser humano, o sea, como tal, todo ser humano debe de ser garante, o más bien el Estado debe garantizar, ¿verdad? Que todo ser humano tenga derecho a este preciado líquido. Es universal, ¿verdad? Debemos de buscar su cobertura en todo nuestro país y el mundo entero. Y sobre todo porque desde el punto de vista de derecho está tipificado en el derecho internacional. O sea, en realidad lo que está establecido en nuestra constitución política ya incluso tiene un rango normativo superior a través de tratados internacionales. Como tal, entonces existen órganos nacionales e internacionales que velan por el cumplimiento de este derecho. O sea, si un ciudadano no se le concede este derecho, puede acudir a instancias tanto nacionales como internacionales, ¿verdad? Bien establecidas en nuestra Constitución como recursos de amparo y recursos de habeas corpus. Ahora, ¿qué no debemos entender? ¿Verdad? Debemos de entender que el Estado lo debe garantizar, debe crear las condiciones para habilitarlo, pero ¿qué no debemos entenderlo? Que los servicios deben darse en forma gratuita. Entonces, eso es importante, ¿verdad? El agua tiene un valor y el valor varía según el lugar a donde hay que llevar el agua, ¿verdad? En muchas ocasiones, el clima y otras variantes. El Estado, ¿verdad?, no debemos entender que el Estado viola el derecho humano, sino todos los habitantes del territorio tienen acceso al agua. O sea, de alguna manera el Estado lo que tiene que hacer es crear las condiciones, pero no puede garantizar
sin financiamiento y ante condiciones físicas, digamos, inviables o ante problemas de ordenamiento territorial, por ejemplo, que deba promoverse o garantizarse su derecho. O sea, hay barreras económicas, físicas y legales que a veces impiden que este derecho se cumpla, ¿verdad? Y como tal, esta parte es esencial de tomarla en cuenta, ¿verdad? Y una de las cosas, por ejemplo, el tema de derechos al acceso a saneamiento, el Estado también debe propiciar que no solamente existan los sistemas de saneamiento, sino que los ciudadanos puedan interconectarse a estos sistemas. ¿Qué debemos procurar como derechos, como aspectos complementarios? El Estado lo debe promover, ¿verdad? No puede garantizarlo sin financiamiento, no puede garantizarlo ante circunstancias físicas que lo impidan o ante circunstancias externas propias del manejo del abastecimiento, como lo son problemas de organización territorial, por ejemplo, o problemas ambientales que no se tomaron en cuenta. El Estado debe aportar, eso sí, porque esto es un asunto que no es un beneficio privado, o sea, es un beneficio social y como tal el Estado debe procurar mediante políticas públicas hacer cumplir este derecho. Y el AIA hoy por hoy tiene una limitante, o sea, nació, como le decía, como un órgano rector en la materia, pero cada vez tiene menos medios para ejercerla. Lo cierto del caso es que la prestación del servicio en agua potable no es tan fácil de garantizar como hace algunos años, y mucho menos la rectoría. La rectoría es un asunto que el país tiene que discutir ahorita dónde realmente tiene que estar, si en AIA o en otra institución. Las tarifas, un poco lo que les hablaba, el financiamiento. Bueno, tenemos que tener financiamiento, entonces debemos de buscar en este sentido una progresividad en las tarifas, o sea, que haya justicia en el pago por este servicio, en donde, como decía en su momento un expresidente, Ricardo Jiménez, quien es rico pague como rico y quien es pobre pague como pobre, ¿verdad? El Estado también puede proponer políticas de subsidios focalizados, por ejemplo, pero lo que no podemos permitir, o lo que no debería el Estado poder permitir, cuando hablo de Estado, hablo de todo el Estado costarricense, es que las personas no consideren, ¿verdad?, el precio del agua a la hora de tomar decisiones de su consumo, ¿verdad?, sino que las personas, el precio es la mejor señal que tiene el sistema económico, la economía, para que los consumidores tomen decisiones. Y lo cierto del caso es que no es la realidad en la mayoría de ciudadanos, quienes no tienen, digamos, dentro de su canasta de consumo contemplado el precio del agua, sino que más bien lo consumen en muchos casos de forma indiscriminada. Otro tema importante a analizar es que la prestación del servicio pasa mucho por tener sistemas de abastecimiento eficientes. Eso es, hoy por hoy el país tiene muchos retos en términos de agua no contabilizada, la institución tiene indicadores muy altos. Eso lo que quiere decir es que estamos perdiendo mucha agua mediante fugas, no solo fugas, sino conexiones ilegales. Mucha gente hace uso de este tipo de cosas para consumir agua que no es facturada, que no se ve reflejada en la facturación y en los ingresos de un operador como AIA. Eso a mí me gusta siempre mencionarlo como términos o como aspecto general, pero todo esto está respaldado, ya esto lo mencioné anteriormente, mediante un marco normativo que es robusto. Que no digo que sea el mejor, porque creo que, como les decía anteriormente, el momento en el cual se establecieron muchas de estas normas, hoy son distintas. Tanto es así que si ustedes se fijan, en la parte izquierda ustedes ven cómo partimos de una línea del tiempo. Desde la primera vez que se habló del derecho humano al acceso al agua potable en Dublín en 1972, Río de Janeiro, Mar de Plata, y así sucesivamente una serie de instancias y foros internacionales que no voy a entrar en detalle a ver, pero vemos cómo en la última década, por ejemplo, mediante los objetivos del milenio 2015, la agenda de desarrollo sostenible que hoy rige muchas de las políticas públicas del mundo, de los países, mediante el establecimiento del ODS, garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible, ¿verdad? Son elementos nuevos, y incluso dentro de las luchas o de las convenciones de cambio climático, hay un componente en términos de agua potable, y en el Acuerdo de París, que es el instrumento de política internacional de cambio climático, donde se establecen los compromisos
nacionales de cada país, se establecen este tipo de instancias. Pero cuando uno revisa el marco legal nacional, es totalmente extemporáneo a los requerimientos que demanda el establecimiento del derecho humano al agua. O sea, eso lo que quiere decir es que tenemos marco legal, tenemos normativa, tenemos políticas públicas, pero están respaldadas en leyes que obedecen otra realidad. Y eso es algo que el país hoy por hoy tiene que discutir bastante profundamente, ¿no? ¿Quiénes se encargan de dictar políticas, de girar directrices? En el sector hídrico, el tema es complejo, porque yo les hablaba anteriormente de que la AIA es una institución muy sui generis. Yo he estado en distintos foros, digamos, a nivel internacional. El AIA, primero, tiene cobertura en todo el país, es un operador y además es rector. Esto, yo lo he conversado con bastantes expertos, no existe una institución como el AIA en todo el mundo. Por lo menos no tenemos conocimiento. Entonces, esa partición de la Rectoría Técnica del AIA en términos de abastecimiento de agua potable y alcantarillado es muy particular. Porque al lado izquierdo tenemos al MINAE como ente rector del recurso hídrico y al Ministerio de Salud como ente rector de la salud, que principalmente lo que normaliza o lo que norma es la calidad del agua que se suministra a la población. Entonces, vemos una rectoría muy particionada, ¿verdad? Uno se encarga del recurso hídrico como un todo, el otro de la calidad del agua y el otro de temas de normativa técnica, cuando en realidad, al final de cuentas, fíjense ustedes que digamos, para tomar decisiones en esta materia hay que articular muchos esfuerzos. En términos de dirección y política tenemos esos tres actores, pero obviamente también la rectoría implica en buena medida regulación en términos, MINAE principalmente ejerciendo regulación en términos de protección del ambiente, nacientes, zonas de protección de pozos, cuerpos de agua, ¿verdad? Ministerio de Salud, por otro lado, normativa en términos de calidad, en abastecimiento de agua potable, pero a su vez, obviamente, el país tiene otra serie de, como cualquier institución pública, la Contraloría General de la República, instruyendo fiscalización de uso de fondos públicos, y la ARECEP, ¿verdad? Que en el caso particular del agua, al ser el AIA un prestador de servicios, de un operador, el más grande del país, está sujeto a la regulación económica de las tarifas. Entonces vemos cómo incluso desde el punto de vista de la regulación hay complejidad. O sea, para una institución como la AIA hay complejidad en su actuar. Un ejemplo que les quería citar, por ejemplo, en cómo la regulación en muchos casos es excesiva y hasta contradictoria es, por ejemplo, la ARECEP le dice a la AIA, bueno, usted necesita hacer buenas inversiones para tener un rédito sobre esas inversiones y poder tener tarifas para financiar su negocio, ¿verdad? Pero por otro lado, la autoridad o el Ministerio de Hacienda le establece un tope a la AIA para hacer inversiones. Entonces, básicamente el Ministerio de Hacienda impide lo que la ARECEP demanda. Y en ese marco hay que jugar, pero es complejo, realmente es complejo tomar decisiones así. Obviamente, el AIA no es el único operador, existen otros operadores que son los legalmente establecidos, la SPH en Heredia, las asadas, que son más o menos 1.500, y las municipalidades que aún conservan algunos acueductos del país. Ahora, ya habiendo dicho lo anterior, sí debemos de reconocer que hay buenas políticas, buenos instrumentos, que sobre todo lo que hacen es generar hojas de ruta, ¿verdad? Para que cualquier, independientemente del AIA, cualquier ente rector o cualquier operador vea para dónde va el país en esta materia. Se estableció en el año 2016 esta política y su objetivo es procurar el acceso al agua potable por medio de la protección del recurso hídrico y el fortalecimiento de las capacidades de los actores relacionados con la prestación de servicio para contribuir a la salud, bienestar y desarrollo del país. Entonces es una política estructurada fue dirigida evidentemente por el AIA, pero con un enfoque participativo, teniendo como dimensiones y enfoques aspectos tanto financieros como sociales y ambientales. Ven que se basa sobre la gran premisa del derecho humano al agua, que está bien establecido y tipificado, pero digamos, tomando en consideración que
el mercado del agua potable. A mí me gusta hablar de mercado porque soy economista, pero es un mercado que tiene una dimensión social, como les decía anteriormente. No es un mercado en donde únicamente pueda consumir ese bien o servicio si tiene la disposición o la capacidad de pago, ¿verdad? Entonces, obviamente tiene una dimensión social, y aquí ya cuando tenemos dimensión social, vemos que hay aspectos de igualdad, equidad de género, participación ciudadana. Recordemos que somos más o menos 1.500 asadas, entonces eso implica que la cantidad de actores que están presentes aquí es importante. Obviamente la perspectiva ambiental, desarrollo sostenible y sustentable del ambiente, principalmente en términos de la extracción, de la velocidad de extracción del recurso hídrico de las zonas subterráneas, ¿verdad? Como, obviamente de las fuentes superficiales, ¿verdad? Como del impacto que tiene, porque el agua potable es una parte, el saneamiento es otra. El impacto que tiene las aguas residuales en los ríos de nuestro país. Entonces, obviamente, esa política lo que hace es tomar en cuenta todos estos aspectos y define los ejes, objetivos, alcances y lineamientos que corresponden al Estado, ¿verdad? Como ven, es una política definida por el AIA en su calidad de rector técnico. Como tal, pues es una política de Estado, siendo el AIA, teniendo la rectoría en esta materia, y es un instrumento de planificación, ¿verdad? Un poco orientando tanto el desarrollo de las acciones que va a tener la rectoría técnica de la IA, y eso implica entonces cómo esa rectoría técnica va a tener influencia en los demás prestadores de servicio. El IA es tanto el rector como operador, ¿verdad? Sí, anteriormente. Bueno, esta política descansa sobre algunos principios y ejes vinculados a los enfoques que les mencioné anteriormente. Entonces, ¿cuáles son esos ejes? Bueno, obviamente el país tiene muchos retos en inversión de infraestructura hoy por hoy, sobre todo en la coyuntura actual, como les decía anteriormente, existía en su momento, en los 60s, un gran reto en términos de salud pública. Finalmente la IA, a lo largo de su historia, 60 años, 61, ha hecho muy bien las cosas, brindando esa cobertura que es requerida para la población. Pero hoy por hoy, lo que tiene mucho reto en términos de inversión para dar más y mejores servicios a distintos sectores que hacen crecer la economía, ¿verdad? Entonces, más bien hoy por hoy necesitamos crear las condiciones para promover que distintas actividades económicas, que todas dependen del agua, pueda contar con este insumo para poder desarrollar su empresa, su emprendedurismo, su desarrollo, etcétera, y eso permite hacer crecer la economía. Gobernabilidad del agua potable, integrar de forma coordinada las acciones de agua potable para un ajuste efectivo y legítimo entre las necesidades de los usuarios y las capacidades de los operadores. También, es decir, entender que el agua potable hasta cierto punto debe ser revisada cuando se pretende hacer un determinado desarrollo de vivienda, un determinado, por ejemplo, un centro comercial, una zona franca. O sea, el agua potable debe ser revisada cuando cualquier municipalidad pretende hacer un desarrollo de ese tipo antes de proponerlo en la mesa, ¿verdad? Porque aunque el AIA trate de llevar más infraestructura, lo cierto del caso es que el agua es una restricción ambiental que tenemos en el país. Tenemos mucha agua, sí, pero no en todo lado en el momento que ocupamos, ¿verdad? Entonces, es importante orientar el desarrollo, sobre todo donde tenemos más oferta hídrica, más capacidad hídrica. Y la gestión ambiental es esencial, como les decía anteriormente, porque una de las cosas que sucede es que las fuentes hídricas, principalmente las subterráneas, prestan o garantizan mayor cantidad y calidad en la medida que se cuiden, ¿verdad? En la medida que yo invierta en zonas de protección, en esa medida voy a tener más capacidad hídrica. Y eso entonces es importante, no solo por el uso que le da el ser humano, sino ya cuando pensamos que, digamos, cuando dejamos de tener una visión tan antropogénica de las cosas, nos damos cuenta que los ecosistemas como tal tienen una razón de ser, y en el funcionamiento de los ecosistemas, dejando de lado el ser humano, la parte ambiental es por sí sola importante, ¿no?
Y la parte social o cultural, obviamente, aquí tenemos una dimensión, o sea, cuando hablamos de culturas, hablamos de enfoque de género, hablamos de comunidades indígenas, que dicho sea de pasos ya es todo un tema, porque por ejemplo, ahí no existe, digámoslo así, en los territorios indígenas no existe lo que comúnmente entendemos como propiedad privada, y eso implica que sea todo un reto dar sistemas de agua potable ahí, porque normalmente la prestación del servicio se da hacia un dueño de un determinado predio, ¿verdad? Entonces, ahí ya, y hay que reconocer, hoy otro de los temas importantes, interesantes de lidiar con esto es que los indígenas no ven el agua únicamente como un tema de consumo, sino que lo ven como, incluso lo asocian con temas, con deidades y ese tipo de, ¿verdad? Entonces, todos esos enfoques hay que tomarlos en cuenta cuando uno establece una política. Cultura del agua, inversión en infraestructura, ya esto lo mencioné. En realidad, la cultura pasa mucho no solo les decía, involucrar distintos enfoques culturales, sino por educar a la gente. Como les decía anteriormente, hoy por hoy lo cierto del caso es que muy pocos ciudadanos de este país, dentro de su canasta de consumo, toman en cuenta el precio del agua. Acá, uno le pregunta aquí a mucha gente de este país cuánto paga por el residuo del agua, tal vez sepan, tal vez no sepan, pero no saben cuántos metros cúbicos consumieron, ¿verdad? Simplemente saben que hay un residuo ahí que anda entre 2.000 y 8.000 colones, digamos, muchos casos más, pero muchos casos, en la mayoría de casos andan en ese rango, pero no tienen claridad de cuántos metros de cúbicos consumieron, como si tienen claridad, por ejemplo, de cuántos tanques de gasolina ocupan para llenar el carro, ¿verdad? Eso quiere decir que la variable precio no está presente en la mayoría de ciudadanos. Y eso pasa no solo, o sea, la idea no es ajustar tarifas, sino también hacer conciencia a la gente, pero conciencia real, ¿verdad? Que el llamado a la atención es hacia hacer un uso comedido de este recurso, sobre todo porque el recurso se brinda en una calidad potable, ¿verdad? Entonces, eso implica que muchos de los usos que tiene el agua, que son, por ejemplo, lavado de trastos, riego de jardín, lavado de carros, tienen que ser todavía más restringidos o más cuidadosos porque el agua potable no es para eso, ¿verdad? La infraestructura no solo pasa por hacer más infraestructura, sino por hacerla más resiliente. Ya vamos a ver más adelante un poquito el tema del cambio climático, cuál es la influencia que tiene sobre la infraestructura. La gobernabilidad, ya lo comenté anteriormente, es importante aquí fomentar alianzas, o sea, el Estado costarricense debe crear las condiciones, pero no quiere decir que el sector privado no pueda aportar. Las alianzas público-privadas lo que pueden promover en buena medida es que incluso el sector privado invierta en esto y también tome conciencia de lo costoso que es extraer 5 litros cúbicos, perdón, 5 litros por segundo de un pozo, ¿verdad? Que pareciera poco caudal, pero cuando uno implica, cuando uno revisa, se lo pone a un privado en la mesa, investiga cuánto cuesta hacer eso, pues de alguna manera se internaliza ese costo en el sector privado y no se enajena, digamos, el carácter demanial del agua, que es del Estado, ¿verdad? Eh, y la gestión ambiental pasa por hacer un uso racional, ¿verdad? Por introducir un enfoque de cuencas. Al final de cuentas, eso no lo tenemos en este país, pero si hiciéramos políticas públicas basadas en cuencas, el aprovechamiento del recurso hídrico sería el óptimo, ¿verdad? Y planificar, ya lo hablamos un poco, planificar el desarrollo en función de la capacidad hídrica que es determinada, ¿verdad? O sea, los acuíferos tienen una capacidad hídrica determinada y es lo que restringe o lo que determina qué tanto se puede desarrollar un determinado sector, ¿verdad? También hay otras políticas más allá de la agua potable y tiene que ver con el hecho de que sí o sí el agua tiene un carácter comunitario. O sea, hay un principio básico y es que el agua es del Estado, ¿verdad? Eso está bien establecido en la ley de aguas, pero de alguna manera cuando las personas, eh, un determinado sector, a la gran cantidad de asadas que existen, muchas de buena calidad de operación, otras no, pero eso hace que una determinada comunidad, cuando
una familia o un grupo de vecinos se pusieron de acuerdo para levantar un acueducto, haya un sentido de pertenencia hacia el servicio que ellos prestan, ¿verdad? Entonces, es un poco lidiar con eso, o sea, no podemos decir que el agua es del Estado y listo, ¿verdad? Sin socializarlo, sin hacer entender que eso también puede ser que las personas sientan un sentido de participación. Entonces, hacia un determinado acueducto, ¿verdad? Entonces, la organización y fortalecimiento de la gestión comunitaria es clave. Aquí lo que ocupamos es, ojalá, entes comunitarios, ¿verdad? Fuertes, y que en la medida de lo posible no dependan del aire. Porque, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero este doble rol de la IA al ser rector, fíjense ustedes que la rectoría técnica que tiene la IA en esta materia tiene sus bemoles, porque primero no está totalmente financiada. O sea, una cosa, si bien es cierto, la IA cuenta con algunos recursos humanos para velar por esta situación, no cuenta con los recursos ni financieros ni humanos para resolverla. O sea, nosotros tenemos una sugerencia de sistemas delegados que se encarga digamos, de vigilar, de entender cuál es ese mundo de asadas, cuáles son sus características, algunos parámetros, cuál es su calidad del servicio, pero existen al menos de esos 1.500, al menos un 65% no tienen una adecuada prestación del servicio. Entonces, no, como se imaginarán ustedes, ¿qué puede hacer el AIA con más o menos 1.000 restos de asadas? No podemos pretender asumirlas, ¿verdad? No tenemos los recursos para hacerlo. Entonces, eso es un asunto que hay que atender y que de alguna manera el AIA realmente no cuenta con esos recursos. O sea, cuenta con algunos recursos para hacer una vigilancia, como por ejemplo, un poco también lo que sucede en la salud, ¿verdad? El tema de la caja. O sea, hay recursos para vigilar, pero no precisamente recursos para resolver todo el problema, ¿verdad? Entonces, esto incluso ha sido señalado por la propia Contraloría, ¿verdad? Que sí, que reconoce que hay una función rectora del AIA, porque está bien tipificada en la ley constitutiva del AIA, pero existen debilidades en esa función rectora sobre operadores por insuficiente fiscalización, asesoría y capacitación. Bueno, uno puede decir, bueno, y si usted capacita, asesora y fiscaliza, pues puede resolver el problema, pero puede hacerlo para todas. No necesariamente tenemos recursos para eso. Y no es que el tema no pasa por pedir más recursos, sino por fortalecer la creación de las asadas desde un inicio. ¿Qué se encontró como problemática? Condiciones económicas insuficientes para cumplir la sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento, o sea, insostenibilidad financiera por muchos de los entes operadores, sistemas comunales que no tienen la tarifa establecida por el RECEP, o sea, o cobran menos o cobran más, pero no hay una vigilancia sobre este aspecto. Hay una gran inseguridad jurídica sobre muchos usuarios de este país, que de hecho sea de paso, el dato que tenemos es que el 29% de la prestación del servicio está en asadas, lo cual existe una gran inseguridad en términos de pago, pago sobre la prestación del servicio, porque la RECEP ha reconocido que o sea, que más bien la Contraloría ha establecido que muchas asadas no tienen las tarifas establecidas por la RECEP. Muchas no cuentan con convenio de delegación, y el convenio de delegación lo que hace es legitimar legalmente la existencia de una asada. O sea, en la buena teoría en este país solo pueden haber 4 tipos de operadores: AIA, asadas, la SPH en Heredia, ¿verdad? Y las municipalidades que aún conservan la prestación del servicio desde antes de la creación de la IA. O sea, no es que hoy por hoy no es que no es viable que una municipalidad administre un acueducto, al menos no se ha promovido. Pero las municipalidades que conservan esta prestación del servicio son básicamente aquellas que tenían esa condición antes de la existencia de la IA, y de alguna manera no ha sido requerido que dejen de prestar ese servicio. Pero existen una serie de comités, asociaciones y ese tipo de cosas que no son entes legalmente establecidos. Entonces, si no tenemos legalidad, no tenemos seguridad jurídica, no tenemos
una tutela de que la extracción del recurso hídrico, de que la prestación del servicio, de que la calidad del agua, de que el pago por esa agua sea el justo, sea el adecuado, sea el que tutela el Estado costarricense. Y entonces, eso es justamente porque son muchas asadas o muchos acueductos en una condición que en muchos casos se desconoce. Sumado al reto de los sistemas comunales como tal, solamente ellos, ¿verdad? En particular, están más expuestos a distintos agentes, como la contaminación física y química, aguas grises, erosión, son más vulnerables ante amenazas climáticas, además tienen menos capacidad de monitorizar lo que sucede en sus fuentes, lo que sucede en sus sistemas, ¿verdad? Lo que sucede en términos de agua no contabilizada, etcétera, y como tal, entonces, tienen mucho más grado de vulnerabilidad. Esta política de la gestión comunitaria del agua está tipificada por ejes estratégicos tales como la nueva cultura del agua, fortalecimiento institucional, fortalecimiento de la gestión de los servicios públicos de agua potable y saneamiento, sinergias y alianzas estratégicas y ordenamiento de la gestión comunitaria. O sea, ¿qué puede hacer la IA? Promover que las asadas se asocien, integrar o asumirlas, crear nuevas asadas. Pero bueno, a ver, no es fácil lidiar con esto, tomando en consideración que son muchísimas asadas las que están en una condición vulnerable o donde la prestación del servicio no se esté dando de la mejor forma posible, ¿verdad? El Estado costarricense, tomando en cuenta, ya les decía, que la dispersión en la rectoría en agua, uso hídrico general es compleja, pues es necesario que el Estado costarricense, no solo el AIA, ¿verdad?, tome mayor participación en esta materia, sobre todo porque la prestación de servicio de agua potable es de carácter social, ¿verdad? Entonces, obviamente, el Estado costarricense tiene que tomar partida sobre esto. Ya muchos de esos aspectos los he mencionado, ¿verdad? La gestión ambiental, la educación, la participación, transparencia, marco jurídico apropiado, ¿verdad? Fortalecimiento de actividades de fiscalización, reorganización administrativa y fortalecimiento de la capacidad de la sugerencia, gestión de sistemas comunales, que es la que atiende este tema en el AIA, una mejor coordinación y articulación de dependencias internas de la AIA. Y mucho pasa, ¿verdad?, por introducir más y mejores recursos en los sistemas de agua potable y saneamiento, conceptos de gestión de riesgo, entre otros. Obviamente, ya cuando uno habla de agua potable por hoy, tenemos que decir que el país en general, ¿verdad?, tiene otras políticas adicionales que no son propias de la prestación de servicio, pero que sí circunscriben muy bien el ámbito de acción que influye en el agua, ¿verdad? Entonces, digamos, aquí es esencial tomar nota del fenómeno, me parece a mí, precisión personal, es la amenaza más fuerte que tiene la humanidad en estos momentos. O sea, no son las guerras, no son las pandemias, es el cambio climático. Tenemos hoy por hoy una crisis climática, ¿verdad?, que es bastante injusta y tiene efectos distintos que a veces no son visibles, ¿verdad? Pero está pasándonos la factura de manera muy seria y como tal tenemos que entenderla, ¿verdad? Tenemos que entenderla y tener una discusión mucho más seria en este país, digo yo, sobre esto, ¿verdad? Yo hablo de la Política Nacional de Adaptación de Cambio Climático, porque ahorita voy a hablar un poquito de lo que yo considero el cambio climático, pero considero que el enfoque debe ser de adaptación de nuestro país. Y aquí les traigo nada más un instrumento de política más, que es, cuyo objetivo es transitar hacia un modelo de desarrollo resiliente que evite pérdidas humanas y moderar daños materiales generados por los efectos adversos del cambio climático. Contribuya a la calidad de vida de las poblaciones vulnerables y aproveche las oportunidades para innovar y transformar los sectores productivos y asegurar la continuidad de los servicios. Mucho de esto pasa por principios orientadores como resiliencia, que es un término clave acá, ¿verdad? O sea, ¿cómo hacemos que nuestros sistemas sean más resilientes? O sea, entender las distintas amenazas que existen. Tenemos distintos tipos de amenazas, no solo el cambio climático, pero lo que tenemos amenazas, digamos, de inundaciones, de deslizamientos, de terremotos, de tsunamis, de volcanes, pero de alguna manera el cambio climático lo que hace es de alguna manera disparar, es como un disparador
de muchas de estas amenazas. Entonces, si bien es cierto, el país comúnmente ha tenido inundaciones, ha tenido huracanes, el cambio climático lo que hace es aumentar la frecuencia y la severidad por la que ocurren estos fenómenos, ¿verdad? Entonces, de ahí que el cambio climático sea básicamente como un disparador. La resiliencia es justamente un concepto que lo que nos dice es, bueno, ¿cómo hacer para que los sistemas de prestación de servicio, los sistemas que están operando en la actualidad, eh, de alguna manera resistan la capacidad que tiene un sistema determinado de resistir una determinada amenaza y volver a su condición original? Eso pasa mucho por entender cuál es la influencia que tienen esas amenazas y cómo prepararse ante ellas, ¿verdad? Eso nos tiene que, nos tiene que hacer innovar y ser más competitivos, definitivamente, como país, porque eh, ante las pérdidas que tenemos son de varios, cada vez más un porcentaje más importante del PIB, y no lo hemos entendido así, ¿verdad? Nos está causando pérdidas para el Estado y eso nos hace poco competitivos. Importante dar continuidad a los negocios y los servicios, o sea, el agua potable, cada vez que hay una situación de este tipo, pues pone en riesgo la continuidad de la economía del país, ¿verdad? Y obviamente, cada vez con menos frecuencia, gracias a Dios, se han perdido vidas humanas, pero el impacto en la economía es innegable, ¿verdad? Es sustancial. Tiene que haber transparencia y rendición de cuentas, tiene que haber un enfoque de territorialidad y descentralización. El impacto que tiene el cambio climático en cada sector del país es distinto. En algunos casos aumenta la frecuencia con la cual ocurren sequías, en otros casos aumenta la frecuencia con la cual ocurren inundaciones, ¿verdad? Entonces, obviamente, esta parte, incluso la parte eólica, ¿verdad? Pues, está pasándonos la factura para tener una sostenibilidad económica y fiscal e interdependencia. Al final de cuentas, como les decía anteriormente, se pone en riesgo la economía y se pone en riesgo la situación fiscal del país, porque los recursos que se requieren para atender las emergencias provienen del financiamiento del Estado y ocurren con cada vez más frecuencia y son cada vez más costosas y catastróficas, ¿verdad? Entonces, en la medida en la que yo tenga un financiamiento específico para atender esta materia, una atención del riesgo de vida, los recursos van a ser utilizados de forma más eficiente, ¿verdad? Equidad social y universalidad. Todos tenemos derecho a que el cambio climático nos impacte de la menor forma posible. Con un enfoque de derechos humanos, al final de cuentas, el cambio climático y la discusión de derechos humanos es una discusión mundial que no se ha podido resolver. Pero al menos en nuestro país, considerando, y digo, yo voy a decirlo así, digamos, la negligencia que han tenido los principales responsables de cambio climático, y hay que reconocerlo, ¿verdad? Tenemos que entender que en nuestro país, al menos, la forma de adaptarnos debe ser para todos y no solo para un particular. Pues los indígenas, obviamente, también tienen una condición muy vulnerable, dependiendo de la zona en la que estén, igualdad de género y una adaptación integrada en términos de que entendamos no solo una visión antropogénica, ¿verdad? Como típicamente pasa en el entendimiento que tenemos, en el entendimiento de la relación que tenemos con el ambiente, no solamente pensar en el ser humano, sino entender que el ecosistema como tal ya tiene un valor intrínseco y natural, ¿verdad? Que es necesario respetar. Y entender que el cambio climático es única irresponsabilidad por definición, ¿verdad? No quisiera entrar demasiado acá, quisiera tal vez hacer enfoque en el decir que solamente conocer qué es el cambio climático es todo un tema, o sea, incluso hay gente aquí que confunde variabilidad climática con cambio climático. Recordemos que el cambio climático es un fenómeno en el cual la atmósfera ha aumentado su temperatura como resultado de las emisiones que ha emitido el ser humano desde la revolución industrial. Así se define, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que, por ejemplo, el fenómeno del niño sea el cambio climático. Y es importante aislar estos dos conceptos porque de alguna manera su abordaje es distinto. O sea, yo necesito saber cuál es el aumento generalizado que va a tener la temperatura de la atmósfera en los próximos 100 años para entender cómo eso va a impactarme
a mi ambiente, ¿verdad? Y cómo me tengo que adaptar a él. No actuar de forma, digamos, posterior o reactiva, como está haciéndolo en la actualidad, ¿verdad? Que vemos de igual manera, digamos, el fenómeno del niño al cambio climático, y eso es porque no estamos entendiendo cuál es su causa raíz, y si no entendemos su causa raíz, no podemos prepararnos para el futuro, ¿verdad? Y ni generar las capacidades locales e institucionales. Lo primero hay que aclarar, el cambio climático es una cosa y la variabilidad climática es otra, y cómo enfrentarlos, entonces por ende es diferente para fomentar condiciones para la resiliencia, ¿verdad? Un poco lo que les decía. ¿Cómo hago eso? Planificación territorial, marina, costera, tomando en cuenta no solo la dimensión humana o antropogénica, sino también la dimensión ecosistémica de las cosas, ¿no? Eso me lleva a gestionar adecuadamente la biodiversidad, los ecosistemas, las cuencas, espacios marinos, etc. Obviamente, ya con un enfoque estrictamente antropogénico, tengo que pensar que los servicios públicos tienen que estar adaptados para una resiliencia, una infraestructura resiliente. Esto va por establecer normativas y lineamientos fuertes en cómo debo desde que concibo un proyecto, incluirle conceptos de resiliencia, ¿verdad? Entender que las amenazas están ahí y que van a ser incrementadas y acrecentadas por el cambio climático. Entonces, esa cadena causal tengo que entenderla desde que yo digo que voy a hacer una infraestructura. Y desde que la tengo, la formulo, la diseño, la construyo y la opero, ¿verdad? Para asegurar la vitalidad de las obras o de las líneas vitales, sobre todo agua potable, electricidad, suministro de combustibles, etcétera. Los sistemas productivos adaptados y competitivos, la gestión financiera, o sea, entender que esto es una línea financiera por aparte. O sea, yo no puedo mezclar lo que invierto en infraestructura pública normalmente a lo que invierto en resiliencia, porque esto es un riesgo que yo puedo adaptarlo vía invirtiendo en infraestructura resiliente o transfiriendo. Por ejemplo, una decisión mía puede ser transferir el riesgo, como adquiriendo seguros para que en caso de que alguno de mis sistemas colapse, un seguro cubra los daños, ¿verdad? Entonces, para eso necesito entender de forma separada cuáles son los impactos que va a tener determinado fenómeno y cuál es el riesgo del colapso de un sistema versus la prima de seguro que voy a pagar. Son valoraciones financieras que tienen que hacerse específicamente en esta materia y no mezclándolos con otras partidas financieras de las que dispone el Estado, ¿verdad? Y darle un adecuado seguimiento y evaluación, que en este caso está a cargo de la Dirección de Cambio Climático del INAH. Costa Rica necesita invertir en adaptación del cambio climático. Nosotros hemos tenido, digo yo, una visión del cambio climático que no es precisa en el pasado, ¿verdad? Lanzándonos, y tengo que decirlo así, lanzándonos al mundo como héroes mitigadores del cambio climático. Bueno, Costa Rica lo que aporta a la atmósfera es menos de un 0.05% en emisiones. Nosotros, por más que mitiguemos, no vamos a hacer absolutamente nada, ¿verdad? Si el 45-50% de las emisiones están en China, la India, Estados Unidos, y Rusia, ¿verdad? Esos son los países que sí o sí tienen que mitigar. Nosotros, por más que insistamos, no podemos obligar a esos países, por lo menos con los convenios que existen actualmente, que es el Acuerdo de París, que lo que dice es básicamente las NDCs, ¿verdad? Que son las contribuciones nacionalmente determinadas. Bueno, ¿cómo va a hacer usted para ayudar en esto, ¿verdad? Muy voluntario. Esos países, en la medida en la que si no cambian sus tendencias, el cambio climático es irreversible y como tal, Costa Rica lo que tiene que hacer es preocuparse por adaptarse a él, y no sufrir sus embates con una frecuencia cada vez mayor. Esto va por cambiar el enfoque o va digamos, porque todo el Estado entienda cuál es su rol dentro de todo este enfoque de adaptación y como tal se prioriza el financiamiento. El financiamiento, no solo con los recursos con los que ya contamos, sino teniendo una posición más firme entre los que están causando daño a nuestros sistemas, ¿verdad? A nuestro país, produciéndonos más pobreza, menos productividad, más inseguridad alimentaria, ¿verdad? Más inseguridad hídrica. Tal exigimos ante los
países que están causando este fenómeno desde la raíz, que mínimo nos gire líneas de financiamiento para podernos adaptar, ¿verdad? Yo creo que ese debe ser el enfoque de nuestro país, tanto al interno como a lo externo, ¿no? Finalmente, ya cayendo de los más... Don Fabio, lo perdimos unos segundos. No sé si podría retomar en la última filmina. Don Fabio, no sé si puede escucharnos. Tenemos problemas con su conexión. Ahí me disculpan, se me fue un toquecito la señal. Señora, adelante, ya lo escuchamos bien. Gracias. Si gusta, vuelve a compartir la... Mucho pasa por hacer inversiones, por hacer algunas reformas necesarias. Digo yo desde el ámbito de acción propiamente de la IA, ¿verdad? Que hoy por hoy es lo que podemos manejar, ¿verdad? Ya lo que tenga que ver con leyes, decretos y ese tipo de cosas, podemos sugerirlas, a no completarlas. Y tenemos algunos pirales con la nueva administración, algunos principios básicos sobre lo cual descansa todo el actuar de la institución. Mucho pasa por el plan estratégico que hoy por hoy estamos finalizando y tenemos que reconocer que tenemos retos que nos dificultan o nos generan retos adicionales, ¿verdad? Dicho sea de paso, o valga la redundancia en nuestra actuación para generar nuestra labor y hacer garante desde nuestro nicho del el derecho humano al agua. Digo yo que la rectoría del agua potable y saneamiento es una discusión, es una conversación que hay que tener por tres motivos, ¿verdad? Primero que todo, la rectoría fue establecida en la ley del 61, ¿verdad? Y está bien tipificada ahí, dirigir, fijar políticas y establecer normas. Cuando yo digo fijar políticas, establecer y aplicar normas, lo que estoy refiriéndome es que tengo una rectoría, ¿verdad? Sobre alguna materia. Entonces, lo primero que hay que conversar, digámoslo así, discutir es, insisto, que está establecido en la ley, es si el contexto, ¿verdad? Mediante el cual se estableció esta disposición es el mismo al de hoy. Bueno, eso no es así. En ese momento, como yo les decía anteriormente, había un grave problema de salud pública que había que atender por la necesidad de generar más cobertura en agua potable. Habían distintos esfuerzos aislados, pero no se garantizaba la salubridad del país. Hoy por hoy la IA, o más bien el país tiene una cobertura del 94%, ¿verdad? En esto. Y el principal reto que tiene el país es en términos de crecimiento económico. Entonces, uno debería decir, primero, ¿es el mismo contexto? Parece que no. Segundo, ¿el financiamiento es el requerido? Ya les adelanté que no. O sea, tenemos tantos retos, no propiamente de la operación de la IA, sino de la cantidad de operadores que existe, que según la rectoría es necesario fiscalizar, que no necesariamente los financiamientos para ejercer esa rectoría están garantizados. Y número tres, digamos, es un tema interesante, es, ok, el AIA es operador y rector, pero ¿quién es el rector del AIA operador? ¿Es el mismo AIA? Bueno, se las dejo por ahí para pensar porque parecería un poco extraño que un rector, que un órgano sea rector sobre el mismo, ¿verdad? La diversidad de actores es importante en abastecimiento. Tenemos a la ARECEP y esto lo que hace es complejizar la fiscalización y el control en general sobre la prestación del servicio. ARECEP, Ministerio de Salud, ASADAS, ESPH, municipalidades, todos ellos actúan en el ámbito operador y en el ámbito fiscalizador. Y un poco lo que les decía, que nos tiene que llamar sí o sí la atención es
Bueno, las asadas tienen un peso importante, ¿verdad? En la prestación del servicio, un 29%. O sea, más de una cuarta parte de los ciudadanos de este país no están bajo el ámbito operador de la IA. Eso lo que quiere decir es que si el IA va a ser rector, tiene una cantidad cada vez más creciente de operadores sobre los cuales es rector. Entonces, hasta cierto punto, la rectoría parecería ser un tema difícil de sostener en el tiempo. Municipalidades 14%, SPH tiene su mercado meta bien establecido, casi un 5%, y cuando hablamos de otras formas de abastecimiento de 5.5%, yo les dije anteriormente que solo podían ser 4. Bueno, esas otras 5 son operadores, son, digamos que población identificada, cuyo operador legal no ha sido posible establecer. O sea, o es ilegal o no se ha podido establecer con claridad. Entonces, esto es algo que en términos de rectoría es complejo, ¿verdad? El AIA está hoy por hoy marcándose a hacer un nuevo plan estratégico. Eh, este plan estratégico está descansando sobre estándares internacionales, eh, eh, en este caso en particular. Buenas, don Fabio, tenemos problemas de conexión. Tenemos problemas de conexión con el expositor. Un segundito, vamos a tratar de reconectar. Vamos a reconectar al expositor. Nos disculpan un segundito. Disculpen, ahí he tenido serios con el internet. Aún está un poco interrumpido, don Fabio. Ahí pido disculpas de antemano, pero ya voy a terminar mi ponencia. Decía que estamos con retos en nuestras operaciones. Me escuchan, es que tengo serios. Se escucha, pero bastante interrumpido, don Fabio. Me escuchan, señores. Nada, ahí se escucha igual el partido. Y ya se escucha bien. Ok, gracias. Ya voy a terminar. En términos de operación, necesitamos mejorar la forma en la que hacemos nuestro mantenimiento, gestionamos nuestras fugas, entender cómo funcionan nuestros medidores, verificar que las lecturas sean correctas, que los caudales que estemos facturando sean los precisos, trabajar en simplificar nuestros trámites, nuestros reglamentos y tratar de promover algunas mejoras a nivel legal. Y gestionar de mejor forma nuestra vulnerabilidad ante amenazas como el cambio climático, incluso el vandalismo. No solamente estamos hablando de cambio climático, sino incluso somos muy vulnerables ante el vandalismo. Tenemos retos que atender, eficiencia en el abastecimiento. Tenemos que, en primera instancia, reconocer que la forma más eficiente de aumentar nuestra capacidad hídrica es recuperando el agua que estamos perdiendo, ¿verdad? Entonces, la gestión de nuestra agua no contabilizada la estamos priorizando y la tenemos que atender con mayor celeridad. Tenemos que buscar formas innovadoras de hacer inversiones, como les decía anteriormente, invitar más al agua.
tenemos que poner una discusión en el país, que es la organización territorial. Obviamente tenemos muchos problemas en este sentido, pero parte de lo que sucede es que las municipalidades, según la reglamentación actual del país, en términos de fraccionamiento y urbanizaciones, debe verificar que exista servicios públicos disponibles cuando promueve una urbanización o un fraccionamiento. Eso no pasa. Muchas veces se dan desarrollos de este tipo y después se van y se pide el agua cuando realmente se debió haber verificado si había o no servicios públicos de antes, ¿verdad? Entonces, esas irregularidades y esa falta de ordenamiento incide en que el AIA en muchos casos tenga que ir a, digámoslo así, a atender una situación casi que de emergencia. Hemos tenido casos de familias incluso con una vulnerabilidad social importante que no han podido entrar a sus viviendas porque no hay agua, y porque desde el puro principio el desarrollo se dio de forma irregular. La tecnología, tenemos que hacer un mejor uso de los datos, o sea, ya nuestros procesos, las instituciones generan una gran cantidad de datos, pero no los estamos organizando adecuadamente, no estamos viéndole la utilidad y mucho menos tomando las decisiones posibles que tengamos que generar para entender, por ejemplo, cómo las amenazas como el cambio climático van a impactar la producción de nuestras fuentes, entre otras cosas. Orientar el desarrollo, orientar dónde tenemos capacidad hídrica para dar el mensaje hacia las instituciones que velan por materia de ordenamiento territorial, dónde y cuándo se puede desarrollar determinado urbanización, zona franca, centro comercial, etc. Retos financieros, y no lo digo solamente en términos de que ocupamos recursos, es que sí el país necesita mucho más recursos para abordar el cambio climático como corresponde, tal y como les mencioné anteriormente. ¿Y qué estamos haciendo en estos momentos? Estamos promoviendo una reorganización, estamos logrando o entendiendo que nuestros procesos no están funcionando ágilmente, hay mucha traba, mucha duplicidad, mucho trámite, y entonces lo que estamos haciendo es promoviendo que la estructura organizacional responda a nuestros procesos más ágiles y eficientes posibles, adquiriendo también una visión empresarial y una gobernanza, que la ya más bien quisiéramos que tuviera un enfoque de empresa, sin que eso descuide la dimensión social que tiene el agua potable, como se lo mencioné anteriormente, pero sí o sí adquiriéndole una connotación empresarial en términos de enfoque al cliente, eficiencia en procesos y una toma de decisiones más ejecutiva que nos permita tomar decisiones en el momento justo. Creemos que la IA ha carecido un poco en tomar algunas decisiones y eso nos tiene ahorita corriendo en algunos aspectos. Las disponibilidades, bueno, tenemos una gran limitante por ahí, pero por lo menos el proceso de la disponibilidad lo tenemos que tener con mucho más celeridad, que el usuario sepa exactamente en qué parte está el trámite para que podamos rendir cuentas al respecto. Y el aceleramiento de inversiones, producir más inversiones para tener más y mejores servicios, es parte de lo que estamos haciendo en estos momentos en el área. Bueno, muchísimas gracias y quedo atento a sus consultas. Muchas gracias, don Fabio. Muchísimas gracias, ingeniero Fabio Hernández Ramírez. Realmente es una exposición muy amplia, muy profunda. Son muchas las aristas, ¿verdad?, que encierra toda esta problemática del agua. No queda ninguna duda que el agua es un bien de la humanidad y, por supuesto, en nuestro país debemos de ser muy claros y muy conscientes y muy celosos de cuidarlo, este bien tan importante en la salud de todos los costarricenses. Realmente es muy estimulante y muy preocupante también todo lo que nos falta por llegar a hacer, ¿verdad?, para poder tener un completo control de lo que es la organización del sistema hídrico, ¿verdad? Usted lo ha expresado muy bien. En este momento, como todos sabemos, en el Cairo se está haciendo una cumbre del cambio climático. Ojalá que tenga eco todo esto, ¿verdad? Ojalá que lo escuchen ahí, don Fabio, hasta que llegue ese eco hasta Egipto, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un espacio, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta,
yo quisiera hacer una observación al final. Nos la pueden hacer llegar ahí a través del chat, por favor. Y Stuart nos hace el favor de leerlas. Sí, señor, tenemos dos consultas. Javier Navarro consulta, en su óptica profesional, ¿qué considera más prioritario? ¿Políticas de adaptación al cambio climático, esto sacrificando recursos económicos para la mitigación, o seguir combatiendo a pequeña escala el cambio climático? Absolutamente la adaptación. Realmente el enfoque no ha sido el adecuado. ¿Por qué? Porque como les mencioné anteriormente, el cambio climático tiene una causa raíz que son las emisiones, claro está, pero ¿quiénes son los últimos datos que yo por lo menos analicé hace un par de años? Es que el 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que causan el cambio climático, permanecen en Estados Unidos, Rusia, India y China, ¿verdad? Costa Rica, ojo, 45%. El dato que yo saqué de Costa Rica era 0.034%. Entonces, imagínense, el cambio climático hay que entenderlo como una tina de agua en donde esta se va llenando y cuando se llene de agua la tina, se detonarán los mayores efectos. Entonces, digámoslo así, que esa tina, vamos a ver, no es que la tina esté llena, sino que la tina hoy por hoy, en su composición de gases, Ya no fue. Perdimos la conexión, don Javier. Vamos a tratar de reconectar, tenemos problemas con la conexión de don Javier. mil disculpas nuevamente, gracias por su comprensión. Decía yo que el enfoque tiene que ser hacer la adaptación, porque los recursos que tengo para enfrentar el cambio climático, no voy a lograr nada con mitigar ni al país ni al mundo. La mitigación es un asunto mundial, la adaptación es un asunto local. Se fue otra vez. Don Javier, perdimos el audio de nuevo. Tal vez si le escribes por el chat, Stuart. Sí, señor, ya lo estamos contactando. Finalmente, yo nuevamente disculpándome, el enfoque debería ser adaptación para aprovechar mejor nuestros recursos. Gracias. Gracias, don Fabio. Hay otra consulta. ¿Qué considera más óptimo? ¿Buscar la estrategia de coordinación interinstitucional entre operadores del recurso hídrico con el fin de establecer objetivos compartidos o establecer un solo ente rector? Disculpe, no le entendí la pregunta al final. Sí, le repito. ¿Qué considera más óptimo? ¿Buscar una estrategia de coordinación interinstitucional entre operadores del recurso hídrico con el fin de establecer objetivos compartidos o establecer un solo ente rector? Bueno, creo que esas dos acciones no son mutuamente excluyentes. O sea, la rectoría es un asunto que hay que discutir por lo que les mencioné anteriormente. No está totalmente, no cuenta con el suficiente financiamiento. El entorno, el contexto en el que se gestó era muy distinto al de hoy en día y ahí hasta cierto punto una dicotomía un poco extraña entre la IA, el rector y el operador. Eso es una cosa y la otra es decir que los entes, un ejemplo de eso es que hay muchas asadas, pero no todas tienen la capacidad, por ejemplo, de entender qué tan vulnerables son sus fuentes. Eso se logra, por ejemplo, a través de un estudio hidrológico.
Entonces, las asadas bien podrían, un acuífero que abastezca un sector donde hay varias asadas, lo mejor es que todas ellas se unieran entre sí o contaran con los medios necesarios para entender cómo funciona su acuífero, ¿verdad? Y poder, por ejemplo, invertir en zonas de protección para todo el acuífero, ¿verdad? Eso es una forma, ¿verdad? Entonces, creo que las dos acciones no son mutuamente excluyentes entre sí, sino son temas cuyo abordaje es separado. Gracias, don Fabio. Finalmente, hay una consulta sobre, bueno, una inquietud sobre el uso de agua en sectores como Guanacaste, que se utiliza muchas grandes cantidades en campos de golf. Una preocupación al respecto. ¿Qué fue? Don Fabio, no sé si escuchó la consulta. ¿Nos puede verificar? Estamos reconectando con el invitado. Un segundo, por favor. Disculpe, no le puedo entender la última pregunta y nuevamente tuve problemas con mi internet. ¿Me podría Sí, repetir? por supuesto, le repito, es más como una preocupación. Nos refiere la compañera que en sectores como Guanacaste hay un uso muy grande de agua para campos de golf, que si eso no es una preocupación. Sí, claro. Fíjense ustedes que nosotros en Guanacaste tenemos dotaciones, o vamos a ver, consumos muy altos en relación al promedio. En la GAM, en zonas aledañas, tenemos que consumos, igual hay que revisar, pero andan en el orden de los 200 litros por habitante por día. Y en Guanacaste ese consumo casi que se triplica. Eh, entonces, ¿por dónde pasa eso? Claro que es preocupante. Por un lado, Guanacaste es la zona del país con mayor restricción en capacidad hídrica, fuentes más vulnerables, que incluso muchas de ellas se han desalinizado por el comportamiento de los pozos y los efectos del cambio climático. Y por otro lado, tenemos una zona con gran demanda. Entonces, pasa por hacer conciencia, pasa, desde mi punto de vista, por ajustar el esquema tarifario hacia un sistema mucho más progresivo, pasa por también el Estado, digamos, no solo entender que en Guanacaste hay demanda para regar canchas de golf, sino también hay muchas personas que tienen necesidades. Entonces pasa por enfocarse en proyectos diferentes, entender que Costa Rica sí hay mucha agua, pero no está equitativamente distribuida, ¿verdad? Entonces el país tiene que también pensar en hacer inversiones de proyectos de trasvase, trayendo agua de donde sobra hacia donde hace falta, ¿verdad? Tenemos un proyecto ahí en marcha, o por lo menos a nivel de conceptualización, que es el proyecto Pacume, que pretende traer agua del embalse Sandillal a Guanacaste. Es una inversión muy costosa, pero hay que darle una dimensión social, y a las personas que están haciendo un uso inadecuado del recurso, me parece que va más por un tema de concientización y tarifas que por un tema de desperdicio, ¿verdad? Gracias, don Fabio. De momento no hay más consultas. Si alguien quisiera abrir el micrófono, podemos proceder. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Fabio Hernández Ramírez. Me parece que ha sido una conferencia muy provocadora, muy estimulante, muy informativa, de primera mano. Se analizó toda la realidad como es y todo lo que nos falta por hacer, ¿verdad? Y no solo a nivel local, sino a nivel mundial. Por supuesto que a nivel local es mucho el trabajo que todavía le queda por hacer a esta gran institución, y queríamos entonces agradecerle por el tiempo que nos brindó, por la información tan valiosa que nos ha proporcionado el día de hoy, y también a las personas que nos acompañaron. Les agradecemos su atención y los invitamos a que nos acompañen en las próximas actividades del cuarto encuentro académico. La grabación de esta charla está disponible en el Facebook de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Costa Rica y también en el canal de YouTube de esta misma facultad. Don Fabio, cuente con nosotros en todo lo que le podamos ayudar. Nos los hace saber, por favor, y estamos a la orden siempre. Muchas gracias y que pasen un buen día. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes por permitirme participar en este espacio. Que tengan un excelente día.